Y este es precisamente el punto de partida decisivo. Lo que se puede ver en el nivel de la investigación de encuestas refleja una imagen diferenciada de la actitud hacia el suministro de armas en la población alemana. En términos generales, se puede decir que las opiniones están más o menos equilibradas, así que hay personas que están totalmente a favor de suministrar más armas. Hemos tenido largas discusiones sobre tipos específicos de armas. La mitad es escéptica y está en contra. En realidad, estas diferentes sensaciones reflejan el discurso político, tal como se explica el maligno. Sin embargo, es un gran caso. Hallo und willkommen auf Neutrality Studies. Hola y bienvenidos a Neutrality Studies. Mi nombre es Pascal y hoy tengo el placer de poder discutir con dos destacados investigadores de habla alemana. Aquí tengo, por un lado, al profesor Harald Welzer, uno de los sociólogos y psicólogos sociales más importantes de Alemania. Mientras que muchas de sus obras científicas tratan sobre la influencia del pensamiento o del interior en la sociedad, el profesor Welzer también escribe constantemente bestsellers críticos con la sociedad como Cambio de época, Política sin modelo a seguir, Sociedad en peligro o El cuarto poder, Cómo se crea la opinión mayoritaria. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. Andererseits habe ich auch einen Schweizer Kollegen hier. Por otro lado, también tengo aquí un colega suizo, Leo Keller, que es un empresario y científico de datos, y ha investigado las opiniones en los medios durante décadas. Ambos realizaron el año pasado un excelente trabajo titulado La opinión publicada, un análisis de contenido de la cobertura mediática alemana sobre la guerra en Ucrania. En él, se enfrentan críticamente al papel de los medios principales en la dinámica de la guerra en Europa y muestran con muchos datos que nuestros medios principales a menudo están más en el negocio de hacer opiniones, en lugar de informar sobre ellas de manera objetiva. Este proyecto de investigación es lo que queremos discutir hoy. Señor Welzer, señor Keller, sean bienvenidos. Herr Welzer, Herr Keller, herzlich willkommen. Hola, encantado de estar aquí. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen und fangen vielleicht gleich. Le agradezco que se tome el tiempo. Quizás podríamos empezar con la introducción de su documento. En el estudio, explican cómo ambos llegaron a la idea de contrastar la opinión pública de la gente en la calle con la opinión publicada en periódicos y otros medios principales. ¿Podría explicar brevemente ese episodio? No sé, señor Welzer. ¿Fue esa quizás su experiencia? Ihre Erfahrung? Bueno, digamos que sí podemos observar una discrepancia relativa entre lo que la gente declara en encuestas y lo que domina el discurso político y mediático. Hemos observado esta discrepancia en los últimos años. Originalmente la identificamos en el ejemplo de la aprobación pública de los suministros de armas y el discurso en los medios principales sobre los suministros de armas. Si uno hace esta observación solo a partir de su experiencia personal como consumidor de medios, por supuesto, la crítica de que podría ser una percepción subjetiva es válida. Pero después de la publicación de nuestros resultados, a menudo se argumentó que las redacciones trabajan de manera muy diferenciada y controvertida, incluyendo todas las opiniones posibles. Kontrovers und beziehen alle denkbaren Meinungen ein. Deshalb kann das gar nicht stimmen. Und deshalb gab es hier jetzt Por eso no puede ser cierto. Por eso ahora hubo la oportunidad, a través de la cooperación con Leo Keller, de investigar esto empíricamente. Queríamos averiguar si estábamos equivocados. ¿Era realmente solo conocimiento anecdótico lo que resultó ser incorrecto? ¿O la análisis de contenido confirma nuestro hallazgo supuesto? Dado que la tecnología correspondiente y el conocimiento estaban disponibles, para mí, como coautor del Cuarto Poder, fue algo grandioso trabajar con el señor Keller y seguir esta empiria. Podríamos hablar precisamente de eso. ¿Qué ha descubierto en el estudio? Quizás usted, señor Welzer, podría responder a eso, y luego señor Keller podría hablar sobre la metodología. ¿Cómo ha procedido con los datos? Pero primero, señor Welzer, ¿podría resumirlo, por favor? Herr Welzer, das ein bisschen zusammenzufassen.
Incluso sugeriría que el señor Keller primero explique brevemente el método para que se entienda cómo hemos procedido. Por favor. Bitte. Ja, gerne. Sí, con gusto. Pero me gustaría hacer una breve retrospectiva sobre cómo llegamos a ocuparnos sistemáticamente de la cuestión de lo que es la opinión publicada en comparación con la opinión pública. Hubo un incidente político interesante en Suiza. A principios de la década de 2010, hubo una iniciativa que quería prohibir los minaretes en Suiza, la llamada Iniciativa de los Minaretes. Los investigadores de opinión pensaban que esto no sería un problema y que la iniciativa sería rechazada con un 55% de votos en contra. Sin embargo, el resultado del referéndum fue exactamente el opuesto. Fue aceptado con el 55% de los votos. Y ese fue el gran shock. Angenommen. Und das war der große Schock. Und wir haben dann ex post das untersucht. Luego examinamos ex post y descubrimos que la opinión publicada era de hecho así. Sin embargo, la relación en las contribuciones en foros y Twitter, así como en blogs, era completamente diferente. Y eso también a lo largo del tiempo. Eso fue muy interesante. Después de la publicación de nuestro trabajo, hubo cierta resonancia y también discusiones con los investigadores de opinión pertinentes. Uno de ellos incluso perdió su trabajo en la televisión suiza a largo plazo. Después de ese evento comenzamos a recopilar documentos en Suiza. Angefangen, systematisch alle Dokumente in der Schweiz jetzt zu sammeln. Also wir haben eine relativ große Erfahrung mit vielen Themen. Entonces, tenemos una experiencia relativamente grande con muchos temas que muestran esta discrepancia una y otra vez. No en todos los casos, pero se puede investigar. Y por eso, inspirados por el eco que el trabajo del señor Welser y Precht ha provocado, hemos dicho que entonces también podemos hacerlo para todo el debate de la crisis de Ucrania. Hemos establecido un sistema en el que recopilamos todos los documentos que aparecen en Internet, tanto de los periódicos como de las redes sociales, especialmente en Twitter. Así que todo lo que surge sobre el tema de la guerra en Ucrania, Putin, Zelensky y lo que sea, lo hemos recopilado. Und was auch immer auftaucht, diese Daten haben wir. Wir können sagen, wir haben somit so quasi wie die Gesamtheit aller. Podemos decir que hemos capturado prácticamente la totalidad de las opiniones publicadas en periódicos, en la televisión, así como en blogs, foros y en Twitter. A lo largo de un año, eso suma alrededor de 20 millones de documentos. A diferencia de la investigación de opinión clásica, que también acompañamos en otros proyectos, siempre podemos trabajar con la totalidad de los documentos y no solo con una muestra representativa. De esta manera, es posible responder preguntas sobre la frecuencia con la que se discuten ciertos temas, nombres o aspectos, cómo son recibidos y en qué contexto y tono se discuten. Und in welchem Kontext und in welcher Tonalität werden sie diskutiert. Also nur zum Verständnis. Entonces, solo para entender, han evaluado Twitter, YouTube y otras redes sociales, pero también periódicos y programas de televisión. En total, son unos 20 millones de documentos que su sistema ha podido evaluar. Este sistema ya lo habían utilizado antes, y ahora, hace año y medio, lo aplicaron junto con el señor Welser al conflicto de Ucrania. Ausgewertet haben auf den Ukraine-Krieg. Exactamente, eso continúa. Hemos recopilado los documentos durante 24 meses y siguen siendo 20 millones por año. Así que ahora estamos en un total de 40 millones de documentos. Y luego surge nuevamente la pregunta de qué ha resultado, por ejemplo, de las entregas de armas. ¿Cómo se compara el discurso publicado con el discurso público? La diferencia radica en que el discurso publicado incluye periódicos diarios y medios de comunicación oficiales líderes, mientras que el discurso público ocurre en Twitter y otras redes sociales. Estos dos han sido contrapuestos. Das sind soziale Medien, die haben sie einander gegenübergestellt. Ich würde das noch mal einmal etwas Yo diferenciaría eso una vez más. klassischerweise sagen. Clásicamente, se diría que el discurso público es también aquel que no necesariamente se refleja en los medios. Es sobre lo que la gente habla en la cena, en encuentros o en el vecindario, y así sucesivamente. Siempre tenemos una manifestación empírica, por ejemplo a nivel de encuestas de opinión. Y este es precisamente el punto de partida crucial.
Lo que se puede ver a nivel de investigación de encuestas refleja, de hecho, Norimeter Star Thurs, Lexertooth, als el suministro en la Reformer Domain. Waffenlieferungen in der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Ganz grob kann man sagen, das bewegt sich immer ungefähr Hälfte. De manera muy general, se puede decir que las opiniones están más o menos equilibradas, así que hay personas que están completamente a favor de suministrar más armas. Hemos tenido largas discusiones sobre tipos específicos de armas y así sucesivamente. La otra mitad es escéptica y está en contra. En realidad, se esperaría que esta diferenciación se refleje en el discurso político, tal como se publica en los medios. Sin embargo, lo que hemos descubierto no es el caso. En cambio, por muchos aspectos municipales reflejan en peace skirmos. Y periodo en los que estamos es particularmente prominente. Beispielsweise, es gibt immer so Konjunkturen, wo das Thema hochkocht. In dem Fall waren es die Lieferungen von Kampfpanzern. En este caso, se trataba de las entregas de tanques de combate, un tema muy presente. Se podía observar que este tema es extremadamente favorecido en los medios principales y por lo tanto no refleja la imagen diferenciada en la población. Entonces se puede investigar en qué medida el discurso en los medios principales difiere del de las redes sociales. Desde mi perspectiva, y esa fue también la tesis central de la Cuarta Potencia, la investigación de las diferencias entre la opinión publicada y la opinión pública es lo decisivo. Veröffentlichte und öffentlicher Meinung das Wichtige. Und zwar genau deswegen, weil die Leitmedien. Precisamente por eso, los medios de comunicación principales como Cuarto Poder tienen una función enormemente importante para el funcionamiento de las democracias. Entre otras cosas, tienen la tarea de cerrar la brecha de representación política. Esto significa que deben introducir temas en el discurso político que se discuten en la sociedad. En las sociedades democráticas, la libertad de prensa garantiza que los medios puedan asumir este rol. Los medios deben acompañar críticamente a la política. Sin embargo, hay deficiencias significativas en este aspecto. Estas ya se observaron durante la crisis de refugiados de 2015 y 2016, así como durante la pandemia. También en la cobertura del ataque militar ruso contra Ucrania se evidencian estos defectos. El término cobertura parece apenas adecuado. Auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halt auch der Fall. Haben Sie eine ¿Tiene alguna explicación de cómo se forma una discrepancia tan grande? Se percibe. Lo noto en los comentarios de YouTube, pero también en conversaciones con amigos y conocidos. Se crea la impresión subjetiva de ser llevado por el camino equivocado por los medios principales o de que se nos está vendiendo algo. Esto es particularmente notable en el caso de los envíos de armas. En Alemania, es interesante que se enfatice una y otra vez la vacilación del señor Olaf Scholz. Casi parece como si se nos quisiera vender algo, como si fuera una acción de relaciones públicas. ¿Puede explicarlo? Aunque esto está fuera del alcance de su estudio, ¿cómo explica este comportamiento de los medios principales? Wie erklären Sie sich dieses Verhalten der Leitmedien? Ja, als Sozialpsychologe würde ich erstmal. Como psicólogo social, ofrecería una explicación muy simple. Los eventos históricos mencionados son crisis. Las crisis tienen la desagradable característica de que no se puede ver claramente la situación. Se caracterizan porque nadie tiene un guión o libreto. Nadie sabe cómo se desarrollará la situación o cuáles son las medidas adecuadas. Esto lleva a una situación de gran disonancia. La gente quiere aplicar su conocimiento y poder decir cuál es la situación y qué se debe hacer ahora. Pero en las crisis, eso no es posible. Muss man jetzt das und das machen. Das ist bei Krisen nicht der Fall. So, also stehen Redakteurinnen, Por lo tanto, las editoras, los creadores de periódicos y así sucesivamente, al igual que todas las demás personas, se enfrentan al problema de encontrar primero una interpretación de lo que está sucediendo. En una situación así, que es incómoda, se busca con gusto puntos de apoyo a los cuales aferrarse para proporcionar una interpretación. Aquí entran en juego los procesos grupales básicos, por ejemplo, las redacciones que discuten, que evitan su disonancia desarrollando una interpretación común en la que todos pueden estar de acuerdo.
Entonces todos se sienten aliviados porque ahora saben cómo proceder. Por supuesto, también hay tradiciones manifiestas, por ejemplo, en la perspectiva transatlántica de los acontecimientos. Zum Beispiel der transatlantischen Perspektiven auf das Ganze. Es gibt Dominanzen von bestimmten Akteuren. Hay dominancias de ciertos actores. Eso se suma. Pero ahora se han acelerado estos procesos de acuerdo. Estos procesos de acuerdo tienen una característica psicológica interesante. Son frágiles. Es decir, el acuerdo no se estableció a nivel de conocimiento seguro y datos confirmados, sino que el grupo se ha puesto de acuerdo de cierta manera. Por lo tanto, todo lo que viene como una intervención desde el exterior y dice, espera, eso no es correcto, o se podría ver de otra manera, o los expertos que intentan aportar una opinión diferente, básicamente son un factor perturbador para este acuerdo frágilmente establecido. Für diese fragil hergestellte Einigung. Ja? Also jeder, der sagt, na, das stimmt aber nicht. Así que cualquiera que diga, eso no es cierto, de alguna manera perturba este proceso. Eso es un factor esencial. En el transcurso de este desarrollo de crisis, uno naturalmente se enfrenta a eventos que posiblemente también desencadenen sentimientos de perturbación. Lo paradójico es que no se persiguen estos sentimientos de perturbación, sino que se luchan contra ellos, afianzando aún más la propia opinión. Se puede ver exactamente eso. Mientras que en la vida cotidiana libre, la gente está ocupada sopesando un poco más y también contrastando opiniones. Y no hay tanto el deseo de encontrar algo unánime. Eso es realmente muy interesante si se mira de manera neutral. Das ist eigentlich sehr interessant. Wenn man es neutral betrachtet, wenn man es nicht neutral betrachtet, sondern sozusagen im Kontext. Si no se mira de manera neutral, sino en el contexto de la gestión de crisis, surge un enorme problema. Porque para la gestión de crisis, lógicamente hay que acumular tantos conocimientos que se llegue a una solución lo más ajustada posible a la realidad. Sin embargo, si se excluye sistemáticamente que las perturbaciones influyan en el concepto, esto lleva sistemáticamente a peores soluciones que si se utilizara la diversidad y la cantidad de conocimientos heterogéneos y posibilidades de formación de opinión que solo las democracias ofrecen. Lo realmente fatal es que se prescinde de esta diversidad y por eso, obviamente, también se favorecen direcciones de decisión bizarras y, en caso de guerra, posiblemente muy desastrosas. Verhängnisvolle Entscheidungsrichtungen dadurch nahegelegt werden. Se trata de un proceso irracional en una sociedad libre y liberal. Un proceso que conduce a una especie de uniformidad, quizás no del pensamiento, pero sí del informe. Señor Keller, ¿tiene algo que añadir? Ja, es geht ja dann darum, solche Dinge zu messen. Sí, se trata de medir esas cosas o de identificar discrepancias. Hoy en día, gracias al acceso a los medios en línea, podemos observarlas muy bien. Esto se puede implementar fácilmente examinando ciertas características, como la frecuencia con la que se habla sobre el uso de armas nucleares, o quién y con qué frecuencia habla sobre negociaciones de paz o un alto al fuego. Todos estos temas son procesos de análisis relativamente simples y, por lo tanto, muy reveladores. No se basan en análisis complejos de oraciones, sino en la presencia de términos específicos, como negociaciones de paz o alto al fuego, que deben estar en un contexto lingüístico relacionado con la guerra en Ucrania. Sprachlichen Kontext zum Ukraine-Krieg sein müssen. Und darüber, das kann diese Technologie, Y sobre esto, esta tecnología, esta inteligencia semántica, puede informar muy bien. Lo sorprendente es que siempre está claro, hay, por así decirlo, una imagen contraria. Cuando el tema de los suministros de armas aparece en los medios publicados, en los medios principales o en todos los periódicos en línea, entonces el tema del alto al fuego se discute más intensamente en las redes sociales. Cuando se habla de armas nucleares, especialmente sobre el posible uso de armas nucleares, sin distinguir si se piensa que es bueno o malo, o si se considera probable o improbable, solo el hecho de que se mencione lleva a que en las redes sociales el tema de las armas nucleares esté menos presente, mientras que el tema de las negociaciones de paz recibe más atención. das Thema Atomwaffen tief und dafür das Thema Friedensverhandlungen hoch.
Oder die Nennung Los defensores de los envíos de armas son muy destacados en los medios publicados y en los medios principales. stark. Los advertidores, incluidos expertos de renombre internacional y también personalidades incuestionables como Kissinger, apenas se mencionan allí. En las redes sociales, por otro lado, los advertidores de repente cobran protagonismo y se discuten con frecuencia. No se trata de unas pocas personas con un gran alcance, sino de 1 millón de fritates autores de Twitter en el ámbito de Abert y Manning que comentan sobre la guerra en Ucrania. 1 Million verschiedene Twitter-Autoren, oder? Also das ist eine beachtliche Zahl. Währenddem Entonces esa es una cifra considerable, mientras que en los periódicos no hay tantos periodistas que hablen de ello. ich denke, es ist eben Así que creo que muestra una gran representatividad de lo que está sucediendo en las redes sociales. und das sind Lo interesante y en cierto sentido también alarmante es la consecuencia de esta incongruencia entre los periodistas y las redes sociales. De estos decimos que son un buen indicador de la discusión pública, en contraste con los medios publicados, los medios principales y los 100.000 periódicos en los NI. den Leitmedien und den 100.000 Online-Zeitungen. Herr Welzer, was denkt Señor Welser, ¿cómo ve las consecuencias del hecho de que la opinión publicada difiere mucho de la opinión pública? Por un lado, se puede argumentar que los periódicos no siempre tienen que reflejar lo que se discute públicamente. Deben ofrecer calidad, procesar contenidos y añadir nuevas perspectivas. Por otro lado, esta gran discrepancia podría llevar a fracturas sociales. Especialmente, el creciente desconfianza hacia los medios podría ser problemático. ¿Hace esta situación? das wahrscheinlich auch nicht sehr gesund ist. Also, wie sehen Sie das? Ich habe es ja schon gesagt, ich sehe das eigentlich Ya lo he dicho, lo veo como muy problemático. La función eminentemente importante que los medios principales tienen en la formación de opinión dentro del discurso democrático no se cumple cuando la cobertura es tan homogénea, aunque el tema en realidad es heterogéneo. Hay una serie de estudios de los últimos años que han examinado la cobertura internacional en los medios alemanes. Se encuentra que esta apenas ocurre, o se concentra en 6 o 7 países. Quizá de News des sienten mundo. En la misma Slayer, el Oktober de Grace. Taucht da auf, wo zum Beispiel über Kriege berichtet wird. Der Äthiopienkrieg zum Beispiel, der von den Opferzahlen wahrscheinlich La guerra de Etiopía, que probablemente ha sido la guerra más mortífera de los últimos años, con un número de víctimas de alrededor de 400.000 muertos, apenas recibió atención en nuestros medios. Lo mismo ocurre con la guerra en Yemen, que solo fue mencionada esporádicamente. Solo cuando las milicias Houthi atacaron las rutas de carga, el conflicto se hizo algo más presente en los medios. La Falcaustoca Namanu de Trismorwen envió una fragata para combatir los ataques. Sin embargo, esta guerra, con un estimado de 300.000 muertos, apenas un poder en el panorama mediático. In Äthiopien waren es 400.000, sogar keine Rolle. Und viele andere Dinge, die auf der Welt, die ja nicht aus Deutschland, der Schweiz, Y muchas otras cosas que suceden en el mundo, que no solo consiste en Alemania, Suiza, Francia o los Estados Unidos, sino también en muchos otros países, no se mencionan. Esto es particularmente problemático cuando se considera cómo se ve un desarrollo geopolítico. Solo se puede analizar adecuadamente si se incluye conocimiento de otras partes del mundo y se evalúan las situaciones en sus ambivalencias, potenciales de conflicto, pero también posibilidades de alianzas de manera adecuada. Eso es exactamente lo que se debería esperar de los medios que emplean corresponsales extranjeros y que reclaman para sí mismos informar de manera diferenciada y completa. nehmen, natürlich differenziert und umfassend zu versuchen zu berichten. Und alles das erweist sich als Y todo esto resulta ser sorprendentemente deficiente. nach den Gründen für diese También preguntaste antes por las razones de este desarrollo. Solo mencioné la razón sociopsicológica. Por supuesto, también hay razones económicas, desde que los gastos en publicidad se han trasladado en gran medida a publicaciones en Internet, redes sociales, etc. Las redacciones tradicionales están bajo una enorme presión financiera. traditionellen Esto también ha llevado a recortes, lo que por supuesto también ha resultado en una pérdida de calidad en muchos aspectos. Así que las palabras clave son redacción, corresponsales extranjeros,
y esfuerzos de investigación, entre otros. Rechercheaufwände und so weiter und so weiter. Und der dritte Punkt ist natürlich auch noch der, und das erleben wir alles Y el tercer punto, que también se experimenta dolorosamente, concierne a las consecuencias para el clima social al que ya usted ha señalado. Hemos vivido que en la lucha por la atención y el alcance, la forma de expresarse también ha cambiado en los medios principales. Estos medios, desafortunadamente, han adoptado ciertos comportamientos de las redes sociales. Esto significa que expresan asco, rechazo y desvalorización hacia ciertas posiciones. No mucho es espatzer, ni siquiera sé exactamente contra qué se están oponiendo. Es muy intenso. Dass man überhaupt weiß, wogegen man abwehrt. So, und das ist so interessant und wird ja beinahe auch witzig, wenn man auch das mal in der Menge Y sieht. se vuelve casi cómico cuando ves qué términos se han vuelto populares. Für mich zum Beispiel, Así que para mí, por ejemplo, es interesante. jetzt systematisch No lo hemos investigado sistemáticamente, pero siempre todos están horrorizados. Es totalmente absurdo. der Papst unlängst So, gesagt hat, cuando el Papa recientemente en una entrevista en la que la pregunta del entrevistador no se abordó en absoluto, habló de una bandera blanca que se necesitaría valor para ondear, todos los titulares estaban horrorizados por el Papa. ¿Por qué deberíamos estar horrorizados por el Papa si él, según su descripción de trabajo, considera posible que la paz sea mejor que la guerra? Pero no, se está horrorizado. Otra palabra de este ámbito es atónito. anderes Wort, Siempre se está atónito. fassungslos. Man ist immer fassungslos. Ja? Man ist nicht, keine Ahnung, bereit, etwas zu diskutieren, weil man No se está dispuesto a discutir algo porque de antemano ya se está consternado o horrorizado. Estas exageradas terminologías limitan la posibilidad de un discurso, porque si uno ya está horrorizado por una afirmación, ¿cómo se supone que la tome en serio o considere si quizás hay algo de verdad en ella? da, bevor überhaupt eine Lamentablemente, la opinión a menudo ya está ahí antes de que se haya realizado un análisis. Esto lleva a que muchos en las redacciones teman expresar una opinión divergente por miedo a provocar consternación. auch da hätte Un ejemplo de esto es la reacción al líder del grupo parlamentario de los socialdemócratas en la República Federal, sobre quien todos estaban horrorizados porque mencionó la posibilidad de congelar la guerra en un discurso. das jetzt noch mal zu sagen. Das No tenemos una base argumentativa y discursiva para juzgar si esa es una opción viable o no. Basis dafür En una sociedad ilustrada, en realidad debería tratarse de discutir cuál es la mejor percepción, interpretación y conclusión. tatsächlich darüber zu diskutieren. Sin embargo, esto se evita sistemáticamente cuando se intenta llevar un discurso solo de manera emocional y normativa, en lugar de basarse en conocimiento y argumentos. Einen Diskurs zu führen und nicht argumentativ auf der Basis von Wissen. Das ist eben der Punkt, wo es dann so scheint. Ese es precisamente el punto que da la impresión de que se está vendiendo algo, cuando estas palabras aparecen una y otra vez. De su estudio, he concluido que aparentemente se forman grupos epistémicos muy fuertes, es decir, burbujas. Esto lo discutí brevemente con el señor Keller la semana pasada. Señor Keller, usted no está completamente de acuerdo con la idea de que se están formando burbujas, ¿verdad? ¿Le gustaría responder a eso? ¿Cómo lo evalúa? Darauf reagieren? Also wie beurteilen Sie das? Ja, das Thema der Bubble ist ja quasi Sí, el tema de la burbuja, es decir, la idea de que en Internet se desarrolla una comunidad autorreferencial, lo pondría muy en duda en comparación con la época antes de Internet. vor dem Internet sehr in Quiero decir, en aquel entonces uno estaba mucho más atrapado en burbujas muy estrechas. Man war entweder jetzt O eras en Suiza un consumidor del Tagesanzeiger como suizo liberal, o de la NZZ como suizo conservador, y no existía realmente la posibilidad de informarse de manera diferenciada en otros canales. Pero creo que aquí no tenemos el problema de los bucles de información autorreferenciales, sino que ciertos debates simplemente ya no tienen lugar. damit, dass gewisse Debatten eben gar nicht mehr stattfinden. Und ich erlebe das auch in meinem privaten Y yo también lo experimento en mi entorno profesional y personal, esta irritación, ya sea por la guerra en Ucrania, el corona o la crisis de Gaza. En la opinión publicada la postura es muy clara, y quien se desvía de ella se enfrenta a problemas reales hasta consecuencias profesionales. Esto asusta a muchas personas. Es decir, las discusiones que tengo en privado son completamente diferentes de las que tienen lugar en el mundo mediático publicado. Están preocupadas, son diferenciadas y buscadoras.
Y eso me ha convencido mucho de lo que usted, señor Welser, ha dicho. Und das hat mich sehr überzeugt von dem, was Sie, Herr Welser, gesagt haben, oder das Dilemma, wenn man in eine Situation gerät. El dilema surge cuando uno se encuentra en una situación en la que no hay soluciones claras y todos están buscando. La presión por eliminar rápidamente esta disonancia lleva a que se intente reconocer una opinión como la correcta, para despejar incertidumbres y las perturbaciones asociadas, como objeciones, críticas o contraargumentos de manera rápida. Esta claridad me ha sorprendido y estaría muy interesado en examinar esto más detenidamente. Creo que es posible. Sin embargo, en general, pienso que hoy en día, gracias a Internet, las personas son capaces de informarse de manera muy diferenciada. Esto también se ve en sus reacciones en las redes sociales, que a menudo son muy diferenciadas, buscando y sopesando. Sehr suchend und sehr abwägend. Und deswegen werden dann eben auch, ich sage jetzt mal, Y por eso, digamos, las personas, los advertidores y los escépticos son citados mucho más frecuentemente allí, así que se les menciona. Tomo como ejemplo a John Mearsheimer y Henry Kissinger, dos testigos estadounidenses incuestionables, que tienen una visión claramente diferente en esta guerra. En los medios tradicionales de este mundo de habla alemana, básicamente se les ignora, pero no en las redes sociales de este mundo de habla alemana. Y eso me muestra que sus redes sociales son casi una manera de reemplazar los canales publicados activos. GC Fath, Spiegel, RT, Zeit, etc. oder wie auch immer, aus diesen Bubbles auszubrechen. Mi gran temor como científico de las relaciones internacionales es que aquí no solo hay un bucle de retroalimentación hacia abajo, sino también hacia arriba, y que los periódicos y los gobernantes también podrían influenciarse mutuamente, de modo que se desarrolle una dinámica. Señor Welser, ¿tiene la sensación de que el tipo de cobertura contribuye a la escalada de la guerra? ¿O cómo ve la conexión con los tomadores de decisiones? Wie sehen Sie denn die Verbindung mit den Entscheidungsträgern? Ese es muy difícil de juzgar porque no conocemos las cadenas causales, pero argumento desde una línea base que ya he mencionado. Para los responsables de tomar decisiones políticas, es altamente relevante recibir y evaluar información heterogénea. Si solo reciben información homogénea, su base para tomar decisiones es más débil que si tuvieran acceso a una variedad de informaciones. Por lo tanto, se puede decir que al menos es un desarrollo desfavorable. Deseamos que la base de conocimiento, que se convierta en la base de las decisiones, sea lo más amplia posible. En una democracia tenemos precisamente para eso oportunidades que no existen bajo condiciones dictatoriales o autoritarias. Ansonsten unter diktatorischen oder autoritären Verhältnissen einfach nicht gibt. Die sind systematisch homogenisierend. Wir wollen ja eigentlich heterogenisieren. Los medios son sistemáticamente homogeneizadores. Sin embargo, aspiramos a la heterogeneidad, porque esa es la verdadera fuerza de nuestra forma de sociedad. Surge la pregunta de hasta qué punto los medios principales son capaces de influir realmente en las decisiones políticas. Probablemente, esto tendría que observarse en estudios longitudinales para determinar si los picos en la cobertura mediática realmente conducen a que un canciller alemán o austriaco tome ciertas decisiones. Yo diría que es suficiente argumentar en este nivel fundamental y decir que es desfavorable cuando esta homogeneización tiene lugar. Ungut, wenn diese Homogenisierung stattfindet. Vielleicht eine letzte Frage an Sie. Quizás una última pregunta para ambos. ¿Cuáles son sus recomendaciones para los espectadores de este canal que quieren informarse de manera integral? ¿Dónde dirían que deberían ir? ¿Cómo se hace eso ahora en el año 2024? Jetzt im 2024. Wenn ich Also, dazu vielleicht... Ja. Ich persönlich bin nicht affin. Personalmente no me atraen las redes sociales. Por eso, no obtengo mi información directamente de ellas, sino como mucho de manera secundaria o terciaria. Para mí es importante seguir también la prensa internacional y leer los artículos correspondientes. Así se descubre que hay una mayor heterogeneidad en la percepción de estos conflictos de lo que parece a primera vista. Además, considero muy importante la conversación cotidiana. Todos nosotros, como ciudadanos comunes, estamos siempre en busca de orientación e interpretación.
Otras personas son siempre portadoras de información para nosotros, tanto positiva como negativamente. Esto significa que no tengo que estar de acuerdo inmediatamente con todo lo que se dice, pero es importante para mí saber qué se está diciendo. Für mich ist es wichtig zu wissen, was da so gesagt wird. Und ich würde einen Punkt sehr, sehr stark machen, mache ich auch in die Y hago mucho hincapié en un punto que también planteo en cada discusión pública. Tenemos la gran suerte en Suiza, en Alemania y en Austria de tener poblaciones ilustradas. Estas consisten mayoritariamente en personas pensantes. Eso es para las democracias el recurso más fuerte. Es lamentable que haya una forma de opinión publicada que se homogeneiza, mientras que el verdadero recurso, los ciudadanos pensantes y discutidores, que también se expresan en Alemania a través de manifestaciones contra la derecha, está muy vivo, en contraste con una opinión pública más bien silenciada. sozusagen vital, während das andere eher etwas Stillgestelltes ist. Und das ist ungut. Und da, weil Sie danach gefragt haben, Y eso es problemático. Ustedes han preguntado por ello. Por eso mi deseo. La política debería tomar nota de que aquí yace un recurso importante, especialmente cuando se trata de combatir movimientos populistas. Se ve que los partidos establecidos en Alemania a menudo no tienen una estrategia. Por eso la gente protesta en las calles, casi en representación de la política. En este sentido, la clase política también podría informarse mejor sobre qué potenciales, recursos y contradicciones productivas existen en la población y se expresan en los discursos llevados a cabo. in der Bevölkerung vorhanden sind und eben in den Diskursen, die dort geführt werden. Muy bien, muchas gracias, señor Keller. Ja, jetzt aus dieser Internetwelt, ich meine, En este mundo de Internet, muy pocas personas tienen un sistema a su disposición sobre cómo pueden utilizarlo, evaluando la totalidad de los datos de Twitter. Por eso, creo que hay 3 recomendaciones para la población general que quiere y puede moverse por Internet con cierta soltura. La primera es buscar blogs de expertos. En Estados Unidos hay millones de blogs, y los autores son generalmente expertos en su tema. Hoy en día, algunos de ellos tienen sus propios canales de YouTube, al igual que nosotros. Es sorprendente la cantidad de expertos que hoy en día se expresan regularmente en YouTube sobre los temas respectivos, ya sea Gaza, Ucrania, inteligencia artificial o la crisis climática. Oder Klimakrise, was auch immer. Also da findet man sehr, sehr spannende Leute. Así que se encuentran personas muy interesantes que hoy en día ya no se mencionan en los periódicos. Y luego pienso que por supuesto también es muy útil mirar los medios internacionales. Me sorprende ver cuán críticos son los periódicos estadounidenses, incluidos los principales, sobre la guerra en Ucrania, en comparación con nuestros periódicos principales. Estoy igualmente asombrado de lo crítico que es Haaretz al informar sobre la guerra en Gaza. Esto nos abre los ojos, especialmente cuando lo que los medios de habla alemana ya no logran proporcionar en corresponsales internacionales, lo buscamos por nosotros mismos. Sí, para eso también hay que saber inglés o dominar otro idioma extranjero. Auch noch Englisch können oder so. Wenn es Texte sind, kann man die ja jetzt mittlerweile wunderbar über DeepL Cuando se trata de textos, estos pueden ser traducidos automáticamente de manera excelente a través de DeepL. Así que creo que si uno busca, puede encontrar información alternativa, ya sea a través de los pequeños canales disidentes que existen en todos los países o a través de plataformas internacionales como YouTube. Y como dije, hoy en día cada periódico publica en línea muchos más contenidos de los que saca en sus ediciones impresas. El ejemplo más conocido es el Washington Post, que publica 6 a 7 veces más artículos en línea de los que aparecen diariamente en sus ediciones impresas. Así que creo que el Internet es realmente una plataforma de información muy buena para informarse de manera diversa. sich sehr vielfältig zu informieren. Buscar por uno mismo, pensar por uno mismo. Señor Welser, la última palabra es para usted. ¿Quiere añadir algo más o dar alguna recomendación? Ja, weil Sie dieses wunderbare Selbstdenken gerade genannt Sí, porque acaba de mencionar este maravilloso pensamiento propio. Incluso escribí un libro con este título, aunque el título en realidad suena absurdo. Lo que realmente importa es tomar muy en serio el pensamiento propio. Entonces,
Algo muy importante en el pensamiento propio es identificar contradicciones. Voy a mencionar una contradicción que es totalmente interesante. En la percepción mediática parece completamente claro que se le puede atribuir todo a Putin, absolutamente todo, y él siempre ha demostrado que es capaz de cualquier cosa. Pero cuando se trata de la cuestión de la guerra nuclear, todos están seguros de que él nunca lo haría. Y eso es algo sobre lo que no hace falta ni haber estudiado. No necesitas ni el bachillerato para decir, espera, aquí puede haber una contradicción. Da liegt möglicherweise ein Widerspruch vor. Und die Widersprüche, die sind genau das, was denkende Y las contradicciones son precisamente lo que motiva a las personas pensantes a seguir reflexionando. Hay algo muy productivo en ello. Esto también lo experimento en las conversaciones cotidianas que ya he mencionado. Entonces, alguien como yo, un científico social, es preguntado si puedo explicarlo porque tengo un mejor entendimiento. Es ahí donde comienza el pensamiento propio y la reflexión continua. Y eso lo considero enormemente importante. De lo contrario, se tiende a suavizar contradicciones lo más posible. Enfatizo nuevamente en que son un recurso medio enormemente importante para la democracia. La vida es contradictoria, uno debe soportarlas y en cierta reflexionar sobre ellas. die schon auch aushalten und weiterdenken gewissermaßen. Ich finde das sehr gut. Me parece muy bien, y quiero enfatizar que el señor Descartes, con el método de la duda, deconstruyó todo el mundo. No es necesario ir tan lejos, pero utilizar la duda de manera sistemática para cuestionar es una buena idea. Señor Welser, señor Keller, muchas gracias por la conversación. Con mucho gusto, muchas gracias. Sehr gerne. Danke sehr.